Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula más de Medicina Familiar a tu alcance. En esta ocasión vamos a hablar acerca de el tema de satisfacción en las organizaciones de salud. Y dentro del contenido vamos a abarcar los temas de motivación, satisfacción laboral, satisfacción como tal en el sistema de salud, la calidad y satisfacción del personal de salud y satisfacción también del usuario. Así que acompáñenme. Y pues bueno, actualmente vemos que estos estándares de calidad y satisfacción que demanda la sociedad y el personal de salud como tal, actualmente cada vez son más exigentes, y todo esto debido al desarrollo de la humanidad, tanto en la parte del avance científico como en la parte del avance tecnológico. Pues todo esto ha abierto terreno a la medicina en diferentes aspectos, de tal forma que pues también la gente, cuando viene a atenderse al sistema de salud, cada vez está más informada, con más herramientas, y obviamente el personal de salud tiene que mantenerse a la vanguardia en los diferentes temas que le competen. Y en medicina familiar, pues bueno, son bastantes las patologías que debemos de identificar de forma temprana para de esta forma hacer una derivación correcta. Y pues bueno, en la asistencia en cuanto a la salud, el llamado se hace más hacia la parte de la humanización. Actualmente los sistemas de salud y los servicios que se ofertan hacia la población pues cada vez van más en detrimento de esta humanización y de la calidad per se. Así que este tema va enfocado a la parte de la satisfacción tanto del usuario externo, que es el cliente, como tal el derechohabiente, como el usuario interno, que es el trabajador. Y actualmente la Real Academia Española define como tal a la motivación como esa acción y efecto de motivar. Es una acción y un efecto, es ese motivo, es una causa, conjunto de factores tanto internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. En la siguiente diapositiva vemos que una motivación nos traerá como tal un resultado y posteriormente una satisfacción. La motivación, como vemos, puede ser tanto positiva como negativa. Dependiendo de ese resultado, igual la satisfacción va a ser tanto positiva o negativa, definiendo entonces como tal esta motivación como el impulso y esfuerzo para satisfacer un deseo o una meta como tal. Muchas veces nosotros, al estar motivados hacia el trabajo, pues además de traer consecuencias tanto psicológicas positivas, puede traer consecuencias somáticas positivas. Nos sentimos bien, nos sentimos alegres, contentos, disfrutamos lo que hacemos, ¿no? Nos sentimos autorrealizados y nos sentimos posteriormente, pues bueno, competentes, útiles, y esto se ve beneficiado en el autoestima. El autoestima completamente sube si una persona está motivada o no. Entonces aquí es muy importante que tengamos en cuenta que esta motivación, dependiendo de este resultado que tengamos, cambia el panorama completamente de la satisfacción. Para que una persona esté motivada, pues bueno, entran muchos factores como tal. Y pues la motivación va a ser previo al resultado, implicando como tal un impulso para conseguirlo, ¿no? Esta motivación, dependiendo de qué tan fuerte o qué tan grande sea, pues va a definir completamente este resultado. Y pues la satisfacción es posterior al resultado, es ya el resultado completamente experimentado por la persona. De tal forma que podemos ver que la satisfacción, según la Real Academia Española, la define como la acción y efecto de satisfacer o satisfacerse, la confianza o seguridad del ánimo y el cumplimiento del deseo o del gusto. La satisfacción es la sensación que un individuo experimenta al lograr el equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o los fines que la reducen como tal. Es decir, la actitud del trabajador frente a su propio trabajo. Esta actitud, pues bueno, está basada completamente en las creencias y valores que la misma persona desarrolla dentro de su ambiente laboral, y son determinados por las diferentes características del puesto, de la empresa, y las percepciones que tiene el trabajador de lo que es y lo que debería de ser para él. Por lo tanto, pues la satisfacción es el gusto que se experimenta cuando se calma completamente un deseo. Y este deseo va a depender completamente de la motivación que se haya tenido para llevar a cabo este resultado, que es lo que vimos en la diapositiva anterior. Posteriormente, este modelo que vemos aquí, el modelo de Hodgetts y Altman, es un modelo integrador de la motivación, donde se relaciona la motivación con el desempeño y la satisfacción,
que bueno, sigue siendo el punto focal de este tema, ¿no? Que sería la satisfacción como tal. Vemos del lado izquierdo la parte de la motivación en el recuadro, la cual pues bueno, se va a ver influenciada de ciertas habilidades y la perfección del propio trabajo que perciba completamente el trabajador, lo cual va a conducir a un desempeño. Este desempeño pues va a depender de esta motivación, si es buena o no tan buena, y el desempeño pues obviamente va a ser alto o bajo, lo que va a generar completamente una recompensa extrínseca e intrínseca por parte de la organización, que se va a comparar con las recompensas deseadas por el individuo basándose en el desempeño actual. Esto nos va a conducir a dos caminos. Por un lado, que genere un aspecto positivo o negativo en la satisfacción, y obviamente pues bueno, esto va a generar un círculo entre satisfacción y motivación, o que a su vez pues bueno, puede afectar como tal esta motivación y obviamente conducir a un desenlace completamente diferente, me refiero a negativo, para el desempeño y la satisfacción completamente de la organización. Vemos que bueno, aquí en este modelo de Hodgetts y Altmans, esta motivación pues va a desencadenar un desempeño y posteriormente esta satisfacción, ¿no? Que al final de cuentas se vuelve un círculo vicioso que puede o no traer recompensas a la organización como tal. Y estas recompensas pues pueden venir tanto dentro como de fuera de la organización. Es por eso que la satisfacción laboral la podemos definir según Muchinsky en el año 2000 como el grado de placer que el empleado obtiene de su trabajo. Es que también se siente el empleado, el trabajador, dentro de su ambiente laboral, o según Bravo en el 2002 como la actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo, que también se desempeña esta persona, qué actitud presenta y desarrolla al momento de realizar completamente su trabajo. Es por eso que nosotros como tal en el trabajo pues debemos de sentirnos satisfechos. ¿Cómo nos vamos a sentir satisfechos? Pues teniendo una adecuada motivación. El trabajador, como lo hemos visto en la edad adulta, pues ocupa la mayor parte del tiempo estando dentro de su empleo o dentro de alguna profesión. Y pues bueno, esto al final va a determinar su nivel tanto económico como la parte de la seguridad emocional y la felicidad que presente el trabajador. Dependiendo de qué tan satisfecho haya salido, por ejemplo, del trabajo, es como muchas veces va a afectar toda la siguiente escala de necesidades que vendría siendo posteriormente la parte familiar, la parte de amigos, la parte social. Si uno no genera esta satisfacción completamente en el trabajo, pues al final se van a ver involucradas las diferentes esferas en detrimento de la satisfacción. Y es por eso, como tal, que el trabajo va a proporcionar un sentido de identidad hacia el trabajador y le va a indicar pues ese sentido de pertenencia, mejorando así este sentido también de autoestima y de pertenencia, como les comentaba, dentro de la organización. Por eso también recalco la importancia de conocer la visión y la misión de la organización en la cual estemos trabajando, ya que pues muchas veces si no nos apegamos a ella, si no la conocemos, pues no vamos a saber hacia dónde vamos y hacia dónde quiere llegar la organización. De igual forma, pues no vamos a saber el papel tan importante que jugamos dentro del sistema de salud. Así que pues bueno, cuando hablamos de satisfacción laboral, esto se va a entender como la actitud general de un individuo hacia su trabajo, cómo se siente, cómo actúa la persona dentro de su ámbito laboral. Eso pues es la satisfacción laboral. Es así que, como vemos en la siguiente diapositiva, la satisfacción laboral es un indicador de calidad del servicio y desarrollo organizacional. Se define como esta sensación que habíamos visto que el individuo experimenta al lograr el equilibrio entre una necesidad y el acceso al objetivo final que va a reducir esta necesidad como tal. Mientras nosotros tengamos o mantengamos niveles altos de satisfacción laboral, pues esto se va a traducir en mejora de los diferentes procesos dentro de la organización. Vamos a mejorar el trabajo en equipo y en consecuencia pues una interacción más armónica en las diferentes áreas que se conviven dentro de esta organización, considerados también como indicadores de calidad, ¿no? Todas estas variables que hemos comentado. En este tema de la satisfacción laboral, pues bueno, hay diferentes teorías relacionadas a esta satisfacción laboral y pues bueno, con relación al abordaje de los factores de la satisfacción,
en los diferentes trabajos de Lewin que vamos a ver, la pirámide de Maslow, que ya la hemos visto en temas anteriores, y la teoría de satisfacción laboral de Herzberg, que es la que vamos a comentar también adelante, pues estos autores realizaron diferentes contribuciones a este surgimiento de una comprensión más humanista de la realidad dentro de la organización. Y recordando la parte de la pirámide de Maslow, pues bueno, recordemos que afirma que la satisfacción de las necesidades va a dar como resultado una actitud positiva completamente de los trabajadores. Y pues bueno, esta se va a ver influenciada dependiendo de los factores prevalentes, los cuales se relacionen con la motivación de ese trabajador. Vimos los diferentes grados y las escalas de esta pirámide en temas anteriores. Así que pues bueno, como habíamos comentado, la parte de Lewin, que es otro de los autores que hablan acerca de estos trabajos de satisfacción organizacional, pues bueno, él habló acerca de este cambio organizacional, dividiéndolo en 3 etapas, ¿no? Este proceso como tal del cambio en la parte del descongelamiento, la parte del cambio per se y la parte de la recongelación. Abarcando, por ejemplo, en la parte del descongelamiento o de la descongelación, que es cuando la persona, el grupo o la organización como tal entienden y aceptan un cambio. ¿Cuáles son los objetivos? Pues bueno, aquí empieza la parte de este deshielo de las pautas de adecuación establecidas. Son creencias o alguna situación que se realizaba siempre dentro de la clínica, dentro del hospital, que pues bueno, ahora se identificó y se va a empezar a hacer ese cambio completamente de esa creencia que se tenía. Y las condiciones, pues bueno, puede ocasionar alguna insatisfacción de los diferentes trabajadores, o las percepciones completamente de las necesidades del cambio van a variar de la persona que lo tome en cuenta. Posteriormente viene esta parte de la etapa del cambio, donde es cuando se descubre y se adoptan nuevas actitudes, valores o comportamientos dentro de la organización, de la clínica o del hospital, como habíamos visto. El objetivo pues es esta transición hacia nuevas pautas. ¿Y qué condicionantes va a generar? Pues bueno, va a generar agentes de cambio completamente, va a interiorizar las nuevas pautas dentro de la organización, va a generar también una creatividad por parte de los trabajadores que están o estaban en ella, y una adaptación de forma paulatina de los diferentes empleados de la organización. Yendo posteriormente a la última etapa de este proceso de cambio, que es la recongelación, donde pues bueno, completamente la administración incorpora ya estas nuevas normas de comportamiento con el fin de que este nuevo cambio sea permanente. Y como objetivo tiene pues el establecimiento de las nuevas pautas, condicionando como tal una aprobación ya por parte de las diferentes administraciones, que es lo que comentaba, la parte de los responsables, elevando también pues el autoestima y seguridad de las personas y estimulando a nuevos comportamientos. Vemos del lado izquierdo en la gráfica, la imagen, que la parte del descongelamiento, que es la parte del inciso A, pues está más abajo que la parte del nuevo congelamiento, que es la parte del inciso D. Este cambio organizacional pues obviamente habla de un cambio en pro de la organización. Por lo tanto, pues bueno, aquí se habla de que esta aprobación, esta elevación de la autoestima y esta estimulación del nuevo comportamiento va a estar más arriba sobre la parte del descongelamiento o de la situación actual que se tenía dentro de la organización. Y en esta nueva diapositiva tenemos los factores de satisfacción de Herzberg. Son 2 factores básicamente, donde Herzberg afirma que la motivación de las personas pues va a depender de estos 2 factores, motivacionales y factores de higiene o higiénicos. Tenemos del lado derecho la parte de los factores higiénicos, que se van a referir a estas condiciones en las que se encuentran el contexto como tal del individuo en relación con la empresa. Es el contexto del cargo que tiene la persona, y de esta forma implica diferentes situaciones físicas, ambientales, del trabajo como tal, el salario, beneficios sociales que puede tener el trabajador, políticas de la empresa, el tipo de supervisión recibida por parte de sus superiores, el clima de las relaciones entre sus directivos y los empleados, los reglamentos internos y las oportunidades existentes que tenga, por ejemplo, de ascender a un cargo superior si es que esta persona completamente pues quiere, ¿no?
Y todos estos aspectos corresponden a la perspectiva ambiental y constituyen los factores que las empresas han utilizado de forma tradicional para motivar a los empleados, y lo único que hay que hacer pues es mantenerlos en forma óptima para evitar insatisfacción. De tal forma que estos factores también higiénicos o de higiene son también conocidos como factores de insatisfacción. Y del lado izquierdo tenemos a los factores motivacionales o de motivación, que pues estos factores están bajo control del individuo completamente y se relacionan con lo que él desempeña o lo que él percibe como tal, ¿no? Tiene que ver con el contenido del cargo, más no con el contexto del cargo como tal. Y al hablar acerca de este contenido del cargo, pues también habla acerca y trata sobre las tareas y los deberes relacionados con el puesto que tenga esta persona dentro del trabajo o dentro de la organización. Este término de motivación, pues bueno, encierra diferentes sentimientos que hemos visto, como la parte de realización, crecimiento o reconocimiento profesional que se tenga dentro del instituto, y manifiestos todos estos en la ejecución de sus tareas y actividades que constituyen un gran desafío y significado para el trabajo. Si una persona no se siente reconocida, no se siente realizada, pues dentro del trabajo, dentro de esta clínica u hospital, va a ser una persona que no desarrolla completamente este potencial y siempre va a estar actuando de forma negativa o imponiendo cosas que a lo mejor muchas veces se aleja de la visión del instituto, de la empresa, y siempre hay que identificarlos, ya que muchas veces pueden llegar a ser líderes negativos y obviamente esto va a influenciar en toda la organización, y pues muchas veces todo esto nos puede traer muchos problemas en la parte del clima organizacional. Y es así que para Herzberg la satisfacción laboral pues va a estar ligada a diferentes factores motivacionales, ¿no? Y estos pueden ir desde actividades retadoras o estimulantes hasta otro tipo de actividades que requieran los diferentes trabajadores. De tal forma que también Herzberg habla acerca de esta satisfacción o insatisfacción e incluso un punto neutro, ¿no? Cuando se cumplen las necesidades higiénicas, no se siente satisfecho ni insatisfecho. Es un estado neutro porque se cumplen estas necesidades higiénicas. Y cuando no se cumplan, estarán completamente los trabajadores insatisfechos, porque tampoco se van a cumplir los factores motivacionales. Solo estará satisfecho cuando, además de que se cumplan los factores higiénicos, pues se cumplan también estas necesidades o factores motivacionales. Y pasa lo mismo si se cumplen los factores motivacionales y no se cumplen los factores higiénicos, se estará ante este punto neutro, pero si se cumplen los factores motivacionales y se cumplen los factores higiénicos, se estará satisfecho completamente dentro de la organización. Aquí en la siguiente diapositiva vemos una comparación a grosso modo con la jerarquía de necesidades de la pirámide de Maslow contra la teoría de los factores de Herzberg, que está del lado derecho, ¿no? Factores de satisfacción. Vemos que del lado izquierdo los primeros tres peldaños de la base, que es las necesidades fisiológicas, seguridad, asociación y aceptación de la pirámide de Maslow, se asocian más a estos factores higiénicos o de insatisfacción, o también conocidos como extrínsecos, relacionándolos con la teoría de los factores de Herzberg. Y por último tenemos que los últimos dos peldaños, la parte de estimación y la autorrealización, va más enfocado a estos factores motivacionales, de satisfacción o intrínsecos del trabajador. La parte de abajo habla más acerca de estas condiciones de trabajo, condiciones de la empresa, el contexto del cargo como tal, es cómo se siente el individuo con relación a las condiciones de la empresa, a diferencia de la parte superior, que habla más sobre el trabajo en sí, esta realización o reconocimiento que se tenga y cómo lo perciba obviamente el trabajador, y el contenido del cargo, es cómo se siente el individuo con relación a su cargo, no con relación al contexto del cargo, que habla más acerca de los factores higiénicos. Entonces aquí, para que quede un poco más claro, esperemos que no haya tantas dudas, ¿no? Y no genere tanta controversia. En las siguientes diapositivas encontramos unos estudios que se realizaron en el IMSS, en Nayarit, en el Hospital General de Zona número 1 en el año 2007, donde se llevó a cabo un cuestionario de satisfacción laboral S2023,
y bueno, los resultados arrojan lo siguiente, ¿no? Aquí encontramos la parte de los factores motivacionales o la dimensión intrínseca, que es el tema que se aborda en este cuadro 2, la satisfacción laboral. Y pues bueno, aquí vemos que los diferentes servicios o categorías que presentan una satisfacción o una dimensión intrínseca positiva o más altos en el estudio son la parte de enfermería y la parte de laboratoristas. Esto en total, ¿no? Pero si lo dividimos, por ejemplo, en la parte de satisfacción que le produce tener un trabajo, las oportunidades que le ofrece su trabajo de destacar, las oportunidades que le ofrece su trabajo de hacer lo que le gusta, el apoyo a los objetivos y metas a alcanzar, pues bueno, la calificación de esta percepción por parte del trabajador va a variar completamente dependiendo de la categoría a la cual pues se refiera o la cual haya sido calificada, ¿no? Y evaluada. Vemos que de tal forma que la parte del total, la categoría que se encuentra o que se percibe con una calificación indiferente o la calificación más baja es la parte de la categoría de terapistas, ¿no? Dentro de esta dimensión intrínseca. A diferencia, por ejemplo, de la parte de la dimensión extrínseca que se valora en la siguiente tabla, donde encontramos que bueno, aquí están en la parte superior los diferentes factores que aborda esta dimensión extrínseca, y el total, el mejor percibido por parte de los trabajadores, pues es el servicio de los elevadoristas, ¿no? Que esta parte extrínseca la calificaron mejor ellos, como con una calificación de algo satisfecho, a diferencia de la dimensión extrínseca que fue valorada como algo satisfecho, con una calificación de 3.6 por parte de los inhaloterapeutas y los terapistas, ¿no? Que fueron las calificaciones más bajas que se muestran en la diapositiva. Y si englobamos tanto la dimensión intrínseca como la dimensión extrínseca, el servicio que mejor percibió esta satisfacción laboral pues fue la parte de nutrición y dietética, y el servicio que percibe una peor o indiferente satisfacción laboral pues es la parte de los terapistas, ¿no? Considerando aquí entonces que los prestadores de servicios de la salud se encuentran algo y bastante satisfechos, inclinándose la balanza hacia la parte o hacia la satisfacción intrínseca en cuadros comparativos, donde pues es recomendable la implementación de diferentes estrategias que refuercen la formación de valores intrínsecos como es el autoestima, el respeto, la confianza o la identidad, ¿no? Que al final pues dieron mejores resultados al ser evaluados que la dimensión extrínseca, y con lo cual pues bueno, la institución y el autoconocimiento aunado al reforzamiento del autoconcepto pues va a ayudar a que se produzcan efectos positivos de la satisfacción laboral por parte de los trabajadores. Tomando en cuenta la satisfacción laboral y la calidad de los servicios de salud, pues encontramos en esta siguiente diapositiva la satisfacción en el sistema de salud, recordando el proceso como tal y la definición. Pues aquí encontramos esta imagen donde nos habla acerca de este proceso de satisfacción dentro del sistema de salud, tomando en cuenta en la parte del input el prestador o la entrada, y como tal en la salida o output el receptor. Como tal en el proceso pues es todo este servicio que se da dentro de la unidad de atención médica, en la cual intervienen tanto los gestores o diferentes financiadores del sistema de salud. Y es aquí en la imagen donde se muestra la parte final de la salida, que es el receptor, y en el caso de medicina familiar o en cualquier institución de salud pues vendría siendo completamente el individuo, el paciente, la familia o la comunidad completamente. Y la parte de los prestadores sería o es la parte de los trabajadores, la parte de enfermería, médicos, servicios básicos, servicios de prestaciones económicas, administración, contador. Son todas estas cuestiones que al final intervienen en esta prestación de los servicios en el sistema de salud hacia los pacientes, junto con los diferentes gestores, que es lo que hablábamos, y los diferentes financiadores. En el centro como tal de la imagen tenemos la parte del servicio, que es todo este proceso como tal, en donde intervienen pues al final todos los demás actores, ¿no? En dado caso de que el prestador haya sido solamente el médico, pues bueno, los prestadores, y el servicio como tal va a incluir a todos los demás actores que intervienen en este servicio de salud.
y al final, pues bueno, el receptor o la satisfacción que tenga este paciente sea alta o no tan alta como tal. En la siguiente diapositiva tenemos la satisfacción de los usuarios en el sistema de salud español, un análisis de tendencias del 2005 al 2017, donde pues se observó una tendencia negativa en la opinión por parte de los usuarios del Sistema Nacional de Salud Español, y en la cual pues se abordan diferentes temas, ¿no? Como vimos aquí, la parte de satisfacción no engloba solamente un peldaño de esta pirámide de satisfacción como lo vimos en la pirámide de Maslow, sino abarcan diferentes esferas, diferentes estructuras, como es el caso de la financiación, los recursos humanos, el sistema de gestión de calidad y todas las diferencias entre las diferentes comunidades autónomas, en el caso de España, que pueden ser algunas de las causas que marquen una pauta positiva o negativa en la satisfacción de los usuarios dentro de este sistema de salud. Por su lado, la OMS en el 2003, en un boletín que sacó, donde se muestran los datos utilizados que proceden de la información sobre 21 países de la Unión Europea, recogida en esta encuesta que se mostró en el boletín, muestran esta relación entre la satisfacción con el sistema de atención sanitaria y la experiencia personal de los pacientes, donde concluye que, contrariamente a lo señalado en algunas publicaciones, la satisfacción de la población con el sistema sanitario depende más de factores externos al sistema de salud que de la experiencia vivida por cada persona como paciente dentro de la organización o dentro del sistema de salud. Así pues, la medición de esta última tendría una utilidad limitada como base para mejorar la calidad de la atención y reformar como tal el sistema sanitario. Por lo tanto, pues esta satisfacción laboral tiene más que ver con el clima institucional, es decir, con el clima dentro de la organización, las puertas adentro de la institución, que con la calidad de los servicios que se brindan dentro de la clínica, dentro de los hospitales. Si bien pues sí se podría pensar que el prestador más satisfecho o el trabajador que esté más satisfecho en ese momento va a hacer mejor las cosas, pero pues bueno, esto no siempre es así. Hasta la fecha no hay una evidencia como tal de esta relación entre la satisfacción laboral y la calidad del servicio que se presta hacia los usuarios. Por lo tanto, pues bueno, debemos de tomar las múltiples variables que podrían estar relacionadas en la satisfacción de los pacientes. En otro estudio que se muestra aquí en el año 2015 por Vera y Trujillo, en el artículo publicado como El efecto de la calidad del servicio en la satisfacción del derechohabiente en instituciones públicas de salud en México, encontramos que la satisfacción, o lo que se puede concluir aquí en esta imagen, es que probablemente pues, los factores de servicio proporcionado por los médicos, el servicio proporcionado en la entrega de los medicamentos, el servicio del área de los análisis clínicos y la calidad completamente de las instalaciones son los que podrían tener una importancia mayor o principal para generar una satisfacción alta o baja por parte de los derechohabientes. Hay otros factores que también se estudiaron, por ejemplo, la parte del servicio que se proporciona en enfermería o en otros diferentes servicios de la institución, pero bueno, estos cuatro factores o estos cuatro servicios son los que influenciaron un poco más o los que tuvieron una importancia como tal en la satisfacción de los derechohabientes. Y pues por lo tanto, yo creo que valdría la pena hacer más énfasis en estos rubros de los servicios, y pues nos compete completamente en la parte de los médicos, ¿no? O sea, ahí no hay de otra, no hay vuelta atrás. O tenemos que estar más satisfechos, más motivados para otorgar un mejor servicio de salud. Y pues como bien lo hablaba la OMS, ¿no? En las imágenes previas, en este resultado de la encuesta que se realizó en el 2003, pues bueno, estos factores externos son los que muchas veces son los que van a determinar esta experiencia vivida por parte de los pacientes, ¿no? Estos factores externos o estas condicionantes socioeconómicas, culturales y ambientales son las que debemos de considerar nosotros al momento de que atendemos a un paciente, a un usuario de los servicios de salud, que abarcaría la parte de la agricultura y producción de alimentos, si es gente que trabaja y se dedica completamente al campo, si es gente que
pues no realice este tipo de actividades, el grado de educación que tenga la gente, el ambiente laboral, las condiciones de vivienda y trabajo, si son gente que trabaja o no trabaja, si se siente bien en el trabajo o no, cuánto tiempo lleva laborando. Son condiciones y son parte del interrogatorio que muchas veces debemos de llevar a cabo, no en una consulta, porque sí, o sea, va a ser difícil encontrar todos estos rubros o identificarlos en una consulta de 15 minutos, pero la ventaja que tenemos como médicos familiares es este seguimiento longitudinal en la vida del paciente, ¿no? Y es esta parte que abarcamos de todo el ciclo de vida de las personas, desde que son bebés, desde que son infantes, adolescentes, adultos o en la etapa completamente de la vejez, ¿no? Que son temas que debemos de conocer y de abarcar. Las redes sociales y comunitarias con las que cuenta el trabajador o el paciente y los estilos de vida individual, ¿no? Debemos de valorar completamente todos estos factores y dar esta atención completamente holística al paciente dentro del servicio de medicina familiar, y yo diría que dentro de todas las especialidades, ¿no? No solamente de medicina familiar, sino en todo el sistema de salud. Muchas veces es difícil identificarlo, este tipo de condiciones, pues si se está en una parte, por ejemplo, en la parte de enfermería o en la parte de prestaciones económicas, en la parte de archivo, pues donde muchas veces ni se toman en cuenta estas condiciones, ¿no? Y simplemente se le da la atención. Pero pues bueno, yo creo que deberíamos de ser un poco más perspicaces e identificar las diferentes condiciones que tengan los pacientes para, con base a ello, pues actuar y dar las diferentes recomendaciones para que el paciente también entienda o lleve a cabo las diferentes acciones que se le den. Porque si muchas veces nosotros damos una explicación a una persona con un grado de educación básico, que sería de primaria, y hablamos de forma técnica, obviamente esta persona no nos va a entender, ¿no? Y aún así, aunque tenga un grado de licenciatura, posgrado, maestría, pues muchas veces si es un profesionista de otra rama completamente diferente a la medicina, pues tampoco nos va a entender. Entonces hay que aterrizar completamente dependiendo del paciente. Y pues bueno, las consecuencias de la satisfacción laboral, si una persona se siente satisfecha, pues va a traer muchas ventajas, no solamente a la persona, sino también a la organización como tal. Aquí hay diferentes puntos que se abarcan a nivel de la persona como consecuencia de esta satisfacción laboral, ¿no? Si la persona está satisfecha, va a tener una mejor salud física, va a tener menos estrés, menos ansiedad, esta salud mental pues va a ser mejor y obviamente pues va a tener una longevidad mejor que otras personas que estén con una insatisfacción completamente dentro de su área laboral. Al igual que, pues bueno, tenemos aquí diferentes indicadores de satisfacción o insatisfacción. Muchas veces cuando una persona o cuando aumenta el ausentismo en una organización, pues esto también indirectamente nos habla de una insatisfacción percibida por parte de los trabajadores dentro de la organización. La rotación, esta insatisfacción también se ve afectada en esta parte de la rotación, y las quejas y reclamos, obviamente, ¿no? Si la gente todo el tiempo está quejándose, reclamando, diciendo que no está conforme y no hace nada, pues obviamente esta insatisfacción va a aumentar, y las consecuencias en la atención a la calidad, que es lo que se está esperando que sean buenas, pues van a ser contrarias, ¿no? A lo que se espera, y la visión completamente de esta organización pues nunca se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque esta satisfacción por parte de los trabajadores pues no se cumple, o se cumple de forma parcial. Entonces aquí quiero que quede claro que esta parte de la satisfacción y la motivación pues son temas muy importantes que debemos de tomar en cuenta al momento de que damos una consulta dentro de la clínica, dentro de los hospitales, porque si no la llevamos a cabo, pues son temas que a lo mejor muchas veces, si uno está enojado o uno está insatisfecho dentro de la organización, pues no lo va a percibir, ¿no? Y muchas veces se van a ir diferentes diagnósticos, y esto va a mermar la calidad y la salud de las personas. Esta satisfacción, pues sobre los servicios de salud, va más allá de enfocar todas estas acciones sobre un solo factor. Como ya vimos, son varios factores que influyen en el grado de satisfacción de una persona.
Persona, aquí me refiero al usuario tanto interno como externo. Al usuario interno recordamos que son los trabajadores y el usuario externo es el cliente o el derechohabiente. Entonces no hay que enfocarnos solamente a un factor, no hay que enfocarnos solamente a la pura atención clínica, atención médica, ya que son más factores, como vimos, los que influyen en esta satisfacción de los diferentes usuarios en la organización. Así que pues bueno, espero este tema haya sido de su agrado. Son temas que pues ya vamos terminando casi este temario de administración en sistemas de salud. Y espero que vean la importancia que tiene como tal el aplicar la administración en el sistema de salud, que no solamente son cuestiones que habíamos hablado al inicio, ¿no? Que colocaron en las papeletas, que administración es nada más, no sé, pura papelería o pura burocracia o pura nada más estar ahí en el escritorio sentado o diferentes actividades, ¿no? Sino esta administración va más allá, como hemos visto en los diferentes temas que de la materia, pues va más allá de esta papelería o burocracia que se puede mencionar, ¿no? Vemos que esta administración puede ser pública o privada, la importancia de este proceso administrativo, la importancia de relacionar esos términos de eficacia, eficiencia, efectividad dentro de la organización, la cultura y el clima organizacional, cómo está organizado nuestro sistema de salud, la importancia del profesionalismo, los equipos de salud, cómo se conforman, estos diferentes niveles de atención y la administración de grupos, ¿no? Y ahora que abarcamos la parte de la satisfacción en las organizaciones, pues son temas que abarcan completamente los temas anteriores, ¿no? Ya estamos a punto de casi de concluir el temario. Faltan los temas de conflicto organizacional, liderazgo en medicina y mercadotecnia en salud, que van a ser un poco probablemente más breves, pero no por ello son de menor importancia, ¿no? Al contrario, el siguiente tema, que es el de conflicto organizacional, es algo que llevamos a diario, ¿no? Es algo con lo cual batallamos o nos enfrentamos a diario, ¿no? No quiero sonar como batallamos, sino más es un tema que enfrentamos a diario y sobre el cual pues también debemos de tener conciencia y saberlo manejar. Así que pues bueno, esto ha sido todo y recuerden que la salud no se compra, no se vende, se autogenera. Hasta luego.